Buenos días, hermanos. Mientras estoy sentado allí estuve recordando los tiempos de la pandemia, cuando no podíamos reunirnos y nosotros como pastores teníamos que ahí arreglarnos para poder transmitir, y las primeras ocasiones que no sabíamos qué hacer, todos nerviosos, pero bueno, Dios ha ido preparando a la nueva generación para ayudarnos en esto, y pues estamos contentos de podernos reunir otra vez, de podernos mirar. Quizá no nos podemos saludar con un abrazo, aunque hay las ganitas dentro de uno de darle un abrazo, un apretón, pero nos sentimos tan alegres y felices de podernos mirar, y yo creo que ese es el propósito, ¿no es cierto?, de reunirnos como iglesia. Y como se ha mencionado antes, pues estamos preparándonos para lo que es diciembre, Navidad, pero mientras tanto queremos ir recordando algunas profecías o algunos eventos de cómo Dios ha ido preparando la venida de nuestro Salvador. Y la semana pasada el pastor Iván nos habló algo sobre Gálatas 4:4. ¿Y recuerda usted? Bueno, habló sobre la porción de Gálatas 4, mencionó Gálatas 4:4, que dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley, dice. Y la expresión "cuando se cumplió el tiempo" indica que hubo un tiempo previo de preparación para la venida del Mesías, ¿no es cierto? Hubo un plan previo. Por eso, cuando ya se cumplió el tiempo, cuando el tiempo era propicio, Dios envió a su Hijo. Yo creo que nosotros, quienes estamos aquí y quienes nos están mirando a través de la cámara, sabemos por qué Jesús tenía que venir a este mundo, pero queremos refrescar un poco la memoria. Y cuando en el principio Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, cada vez que Dios creaba algo se repite una frase que dice: y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, Dios miró y dijo que era bueno en gran manera. Y la idea de esto, hermanos, es que Dios, que todo lo que Él creó, Él lo creó bueno. Él no creó la maldad, nada de algo que sea malo. Todo lo que Él creó, lo creó bueno, y dice que era bueno en gran manera. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto del Edén para que ellos lo cuidasen, lo labrasen y pues tuviesen un tiempo especial allí de relacionarse con Dios. Ahora, Dios había puesto un árbol, ¿no es cierto?, en medio del huerto, y le había dicho a Adán y Eva que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, pero les dio la libertad de que ellos decidieran. Y recuerda que esto es parte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre decidía obedecer, su relación con Dios iba a seguir creciendo. Pero si ellos se decidían a desobedecer, si ellos escogían desobedecer, ellos serían castigados. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, nosotros encontramos el mandato de Dios para el hombre. Dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Y la Biblia nos dice que Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios, y con ello el hombre y la mujer estaban diciendo que ellos querían ser independientes, que no querían estar bajo la autoridad de Dios, no querían someterse a Dios. Ellos pensaron que iban a ser libres. La triste realidad fue, sin embargo, que ellos
se hicieron esclavos del pecado, esclavos de Satanás, espiritualmente muertos, alejados de la presencia gloriosa de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, pero luego de la caída esa imagen y esa semejanza se distorsionó en el hombre, y esa condición pasó a todos y cada uno de los humanos, a cada uno de nosotros. Ahora, en Génesis capítulo 13 narra el episodio de la caída del hombre, y es algo triste, ¿no es cierto? Y las consecuencias que vendrían tras de ello. Yo no sé si Adán y Eva entendieron o no entendieron el mandato que Dios les dio y por qué Dios les estaba dando ese mandato, pero ellos decidieron actuar como bien les parecía a ellos, según su pensamiento, y se dejaron pues llevar por lo que el enemigo Satanás les decía. Y hermanos, yo quiero que pensemos en esto, hermanos. Nunca olvidemos que los mandatos que Dios nos da son para nuestro propio beneficio. Y el mandato que Dios puso a Adán y Eva era para el beneficio de ellos. Si nosotros confiamos en Dios, nosotros debemos estar dispuestos a obedecerle lo que Él nos manda. Ellos pues desconfiaron de Dios, y eso fue lo que la serpiente hizo, y ellos desobedecieron. Adán y Eva no pensaron pues en las consecuencias que vendrían tras de ellos, y estas consecuencias que no solamente eran para ellos, sino también para sus descendientes. Y esto es otra cosa que nosotros debemos tomar en cuenta. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros como personas, como individuos, también afectan a quienes están a nuestro alrededor. Y no solamente a quienes están a nuestro alrededor en el tiempo presente, afectan también a nuestra descendencia. Y muchas cosas malas nos pasan a pesar de que venimos a Cristo y decimos, ¿por qué nos pasa esto? Y sabe que son consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Y eso era lo que pasó con Adán y Eva. Pero en medio de toda esta tragedia que se menciona en Génesis 3, hay una luz de esperanza en Génesis 3:15. Y de esto también el pastor Domingo habló hace dos domingos. Dios, dirigiéndose a la serpiente, le dice: haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios no se quedó con los brazos cruzados cuando Adán y Eva pecaron, sino que Él comenzó un plan para que otra vez se restaurase esa comunión que el hombre había perdido. Y al leer el capítulo 3 de Génesis y ver cómo Dios se acerca, nos sorprende. ¿Y sabe qué es lo que nos sorprende? Es la forma como Dios se acerca al hombre. Dios viene al hombre al huerto del Edén como lo había hecho anteriormente. Dice que al atardecer Él bajaba y tenía ese tiempo especial de conversar con ellos. Él baja y no llega acusando, no llega gritando, no llega asustando, sino que llega de una manera tranquila. Llega a conversar con ellos. Dios se les acercó a ellos en amor. Y esto nos gusta, ¿no es cierto? Que cuando nosotros hacemos algo malo, pues se acerquen en amor para corregirnos. Pero, sin embargo, hermanos, la actitud de amor de Dios no pasa por alto su santidad, ni pasa por alto las consecuencias, no elimina las consecuencias del pecado. Y esta es otra cosa que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos que Dios perdona nuestros pecados, ¿no es cierto? Y 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias del pecado no se borran.
se quedan. Y yo creo que nosotros debemos siempre tener en cuenta esto. Cuando la tentación viene a nuestras vidas, ofreciéndonos placeres o ofreciéndonos distracción, nosotros debemos mirar qué hay más allá de esta tentación y las consecuencias que pueden venir si nosotros cedemos a esta tentación. Porque, como dijimos, no solamente va a afectar nuestra vida, sino también va a afectar a quienes están a nuestro alrededor y nuestra descendencia. En el caso de Adán y Eva, Dios sentenció al hombre, ¿no es cierto? Maldijo la tierra y dijo que con sudor comerían todos los días, que espinos y cardos produciría la tierra. Es decir, la tierra ya no sería ese lugar de reposo para la humanidad. También sentenció a la mujer y le dijo que con dolor dará a luz, multiplicaré tus dolores, ¿no es cierto? Y maldice a la serpiente y le dijo que se arrastraría y que comería polvo todos los días. Pero luego Dios profetiza la derrota eterna de Satanás, ¿no es cierto? Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí Dios estaba anunciando, como dice en Gálatas 4:4, aquel que era nacido de mujer, a Cristo. ¿Y qué es lo que la serpiente iba a hacer a esta descendiente? Le iba a morder en el talón, en la parte más alejada de la cabeza, es decir, una herida que no iba a ser mortal. Cristo murió en la cruz, pero resucitó, y con la resurrección le estaba dando un garrotazo a la serpiente en la cabeza, es decir, definitivamente la estaba derrotando. Quienes vivimos aquí en el oriente sabemos que cuando nos encontramos con una culebra no le golpeamos el rabo ni en la mitad. ¿A dónde le da usted con la vara? En la cabeza, para matarle. Y eso fue lo que aquí en Génesis 3:15 se menciona, que el descendiente de la mujer iba a hacer con Satanás. Y sabe que esta porción es conocida como el protoevangelio o como el primer evangelio. Y aquí nosotros podemos notar no solamente la justicia de Dios, porque Dios estaba impartiendo juicio al hombre, a la mujer, a la serpiente, sino que también mostró gracia, ofreció redención a través de Jesús. Obviamente que no a la serpiente, sino al hombre y a la mujer, que fueron su obra, la obra maestra de Dios, ¿no es cierto? Y Cristo, a través de Cristo, iba Dios a salvar, iba Dios a redimir. Y esta promesa que Dios lo hizo por pura gracia soberana, porque Él lo quiso. Nadie le pidió, simplemente Él, por puro amor, Él quiso hacerlo. Quiero que tome en cuenta que la Biblia es la historia de la salvación que se realiza por medio de Jesucristo. Y por eso es que nosotros vemos que desde el primer libro de la Biblia y a través de todo el Antiguo Testamento se va anunciando poco a poco la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Ahora, si nos quedamos todavía en Génesis, nosotros vamos al capítulo 6, donde se menciona un relato que creo que es conocido por todos. Los niños de la escuela dominical lo saben. Génesis 6, ¿qué relata? ¿Qué se relata en Génesis 6? El diluvio, ¿no es cierto? Dios hizo juicio contra la humanidad porque dice que de continuo en el corazón del hombre solamente había maldad. Dios mandó el diluvio para esta gente incrédula que no quiso creer a la predicación de Noé. Dios escogió a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, y a través del arca los salvó de morir ahogados. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Y por qué es importante esto ahora? Porque Dios, es de la descendencia de Sem, escogió a un hombre, a Abraham. Escogió a Abraham y le revela sus planes y le hace unas promesas. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, mire que en este texto nosotros encontramos algunas cosas, algunas promesas que Dios le hace a Abraham. Pero lo que nos interesa es la última parte donde dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque ahí estamos incluidos usted y yo. ¿Y de qué manera serían bendecidas todas las familias de la tierra? Para que quede claro esto, vamos a leer Génesis 22, 18, donde se vuelve a repetir la promesa de Dios, pero con un detalle importante. Dice: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí ya se menciona cómo iba Dios a bendecir a las naciones del mundo. Dice: en tu simiente. ¿Y quién es esa simiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones? Otra vez la respuesta la hallamos en Gálatas 3:16. Dice Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el Señor Jesús, por ser judío, era de la simiente de Abraham. Y Pablo afirma que muy aparte de los hijos físicos de Abraham iba a tener también una descendencia espiritual. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y en Gálatas 3:8 Pablo declara: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Jesucristo, que era físicamente descendiente de Abraham, era la simiente a través de la cual toda la tierra sería bendecida, y nosotros hemos sido bendecidos a través de Jesús. Ahora, quiero que se dé cuenta usted cómo Dios va desarrollando su plan de salvación. Dios no hace las cosas al azar. Él no dice: bueno, ahí vemos cómo nos sale, o ahí vemos cómo vivimos, o ahí vemos cómo pagamos cuando a veces hacemos un préstamo o nos embarcamos en una deuda. Dios es un Dios sabio, promete algo y lo cumple, y para cumplirlo Él traza un plan y lo va desarrollando, y eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. El libro de Génesis es conocido como el libro de los comienzos. ¿Comienzo de qué? Comienzo del universo, nos habla del origen del hombre, nos habla del comienzo de la entrada del pecado en el mundo, nos habla del comienzo de las naciones y también del comienzo de la nación de Israel, a través de quien vendría el Mesías. Todas las cosas que se escribieron, pues se escribieron con un propósito. Nosotros pues hemos visto que Dios hizo una promesa a Abraham de bendecir a todos los descendientes de la tierra a través de un descendiente suyo. Abraham tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 2 hijos tuvo Abraham, ¿no es cierto? Ismael e Isaac. Pero Dios escogió a Isaac para de él traer la descendencia escogida. Isaac tuvo a su vez 2 hijos, Jacob y Esaú. Dios escogió a Jacob. Jacob a su vez tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, de quienes desciende la tribu, las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus, una tribu era especial. ¿Cuál tribu era la especial? La tribu de Judá. Y es interesante que en Génesis capítulo 49 se nos relata las profecías que Jacob hace de sus hijos, y refiriéndose a Judá dice esto: Génesis 49:10:
Dice, nadie te quitará el poder, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Según la profecía que Jacob hace de Judá, dice que siempre habrá un descendiente de Judá que llevará el reino o que gobernará. Y obviamente que nosotros sabemos que aquí se estaba profetizando el reino de David, y Jesús llegó a ser conocido como el hijo de David, a quien todas las naciones se someterían. Dice, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos le obedecerán. Filipenses 2:9-11, solamente para recordar esta profecía, dice, por lo cual Dios también, está refiriéndose a Jesús, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, nosotros vemos que a través de la tribu de Judá, cuando ya el pueblo de Israel se estableció como nación, Dios levantó a David y como rey, y Dios hizo un pacto con David. Y quiero que leamos esta porción de donde Dios habla a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12-17, y vamos un poquito a analizar lo que Dios le dice a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa, y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Veamos un poquito los detalles de este pacto. Dios le dice a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y con esto Dios específicamente le estaba ofreciendo o diciéndole a David que es una monarquía hereditaria, ¿no es cierto? Y esto pues Dios lo recalca porque era la primera vez que iba a pasar esto. ¿Quién fue rey antes de David? Fue Saúl, y la familia de Saúl desapareció. Sin embargo, la descendencia de David permanecería hasta que asomara el rey verdadero, Jesucristo. La otra cosa, la segunda cosa que Dios le dice a David, dice, edificará casa a mi nombre. Y las escrituras nos dicen que David preparó los materiales para hacerle casa a Dios, para hacerle un templo, en este caso a Dios. Pero Dios le dijo a través de Natán, no, tú no me vas a construir casa. Tú has sido muy sanguinario, tú has derramado demasiada sangre. Tu hijo me edificará casa, un descendiente tuyo me edificará casa. La tercera cosa que Dios le dice, yo afirmaré para siempre el trono de tu reino, le dice Dios a David. Y la familia de David reinó por más de 400 años. Sabemos la historia. En el reinado de Roboam, Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur fue Judá, con capital Jerusalén. El reino del norte fue Israel, con capital Samaria. En el reino del norte no permaneció una dinastía, sino que cada vez habían uno y otro de diferente familia que reinaba allí, hasta que a la final ellos desaparecieron. Pero en el reino del sur se mantuvo la dinastía de David.
porque Dios es fiel en cumplir lo que dice. Claro, eran reyes malos. A la final, el reinado de la dinastía de David en el reino terrenal terminó. Sin embargo, de la simiente de Isaí, Dios levantaría un renuevo nuevo. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y cuando habla de Isaí está hablando del padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí se estaba profetizando que pues el reinado del linaje de David duraría para siempre. La cuarta cosa que Dios le dice a David, dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Y este descendiente de David pues disfrutaría de una relación especial con Dios. Y si este descendiente pecara, con todo dice que Dios no lo iba a rechazar, sino que lo iba a castigar sin rechazarlo. Y la última cosa: y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que el reinado de su dinastía duraría para siempre. Ahora, mire que cada una de estas cosas se cumplieron parcialmente en el hijo de David, Salomón. Salomón gobernó en el trono de David después de su padre. Las misericordias de Dios no se apartaron de Salomón, a pesar de que Salomón terminó bien o terminó mal. ¿Qué sabe usted de la historia bíblica? Terminó mal. Sin embargo, Dios no le rechazó, aunque pecó. Salomón le edificó casa a Dios, le edificó un magnífico templo. Pero los profetas miraban más allá de solamente este cumplimiento parcial. Y quiero que leamos Jeremías 23, 5 y 6. Miren lo que dice el profeta Jeremías, mirando más allá de solamente de lo que pasó con Salomón. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando desde ahora y para siempre. Y Lucas 1, 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel Gabriel a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que Dios le prometió a David se cumplió parcialmente en Salomón, pero se cumplió totalmente en Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús reina y que seguirá reinando en el trono de David. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, ¿no es cierto? Y Él va a venir. Otra cosa es que Jesús está construyéndole al Padre una magnífica casa. ¿Y cuál es esa casa? La iglesia. Y no nos referimos al espacio físico, nos referimos a nosotros. Quiero que terminemos leyendo Hebreos capítulo 4, Hebreos 3, 4 al 6. Dice: toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así que pues Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios.
y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría de la esperanza que tenemos. Mire que la iglesia es la nueva casa de Dios que Cristo está construyendo. Y todas aquellas personas que por la fe aceptan a Jesús como su Señor y Salvador llegan a ser parte de esta casa de Dios. El cumplimiento perfecto de la promesa hecha por Dios a David se cumple en Jesús. Y como un resumen, en la profecía hecha por Dios en Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente venciéndola, en la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de un descendiente suyo, en el pacto que Dios hizo con David prometiéndole que un descendiente suyo edificaría casa y que su reino sería eterno, nosotros vemos a un Dios sabio, a un Dios de amor, a un Dios que imparte gracia, a un Dios que promete algo y lo cumple, a un Dios que para cumplirlo traza un plan y lo va desarrollando poco a poco. Y otra vez repito, hermanos, la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis la historia de la salvación. Es una carta de amor de Dios que busca reconciliar a la humanidad consigo mismo a través de la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? ¿Sabe que nosotros tenemos cuántos años de ver, de evidencia del obrar de Dios? Miles de años. Nosotros tenemos mucha más ventaja que Abraham, que David, que todas esas personas. Dios prometió que enviaría un Salvador. ¿Ha cumplido esa promesa? Sí, lo ha cumplido. Nosotros vemos cómo Él fue preparando, ¿no es cierto? Él ha prometido también en su palabra que muchas bendiciones para sus hijos. El desafío nuestro es creerle a Dios. Pero Dios también dice que un día habrá juicio. Y si lo dice, pues lo habrá. El juicio será para condenar a aquellos que lo rechazan y la condenación será eterna. Por eso, mientras vivimos, nosotros tenemos la oportunidad de buscar a esta simiente de la mujer, a Jesús, por medio de quien Dios ha impartido gracia, ha impartido salvación. Ahora, también Dios ha dicho, Jesús ha dicho que va a venir por segunda vez. ¿Cuántos años pasaron desde que le hizo la promesa a Abraham hasta que Jesús viniera? ¿Sabe cuántos años pasaron? 2000 años. ¿Y cuántos años han pasado desde que Cristo vino hasta ahora? 2000 años. La venida de Cristo está cerca. Y la Biblia nos manda a que estemos vigilantes, a que no nos durmamos, a que seamos obedientes y a que le creamos a Dios. ¡Qué lindo! Creo que nuestra fe y nuestra confianza en Dios debe fortalecerse más cuando nosotros vemos cómo Dios ha ido obrando en la historia y sigue obrando. ¿Por qué? Porque nada se va de sus manos. Hemos pasado este tiempo de la pandemia y al comienzo estábamos medio como cuando nos sentimos que algo nos cae en la cabeza, pero todo esto nos sirve para seguir confiando en Dios y considerar que Él tiene el control de la historia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que fortalezca nuestra fe. Oremos. Querido Dios, queremos darle gracias por su palabra, Señor. Su palabra es verdadera y a través de ella, Señor, nos muestra usted su obrar.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos, Señor, cómo usted trazó un plan para rescatarnos de las garras del enemigo, de nuestra condición pecadora, para llevarnos a usted. Señor, qué lindo es ver cómo usted fue obrando, obrando y obrando hasta que vino Jesús, nuestro Salvador, a quien ahora nosotros podemos conocer. Oro por aquellas personas que están luchando en sus vidas por una entrega total, Señor. Oro para que ellos puedan entender y comprender de que usted las ama y de que usted quiere que se acerquen a usted. Señor, gracias le damos por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por favor abra nuestra boca para que podamos compartir su evangelio con aquellas personas necesitadas. Bendiga su iglesia, Señor, y guárdenos el resto de este día, el resto de esta semana. Nos ponemos en sus manos. Le agradecemos por el gran amor que usted tiene para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.